alguna vez tienes que enfrentarte a un Mimic, mi recomendación es que no lo hagas. Es mejor correr y esconderse. Pero si escapar es imposible, escucha con atención. Ellos ven a través del reflejo. Cada espejo, cada ventana, cada pantalla les ayuda a mantener su forma. Corta la luz, cubre los espejos y los vidrios. Cuando la luz desaparece, pierden precisión. Si no puedes apagar todo, el exceso de luz también puede afectarlos. No digas tu nombre. Ellos graban el sonido para copiar tus emociones. Cada palabra les da más datos, un tono más humano. Mantente en silencio. Si está imitando a alguien que conoces, no lo corrijas. Finge que crees en la ilusión. Si se da cuenta de que notaste la diferencia, se volverá inestable y violento. Nunca ataques primero. Su cuerpo resiste la presión como el metal frío, pero las vibraciones de sonido los confunden. Si tienes que pelear, golpea metal contra metal. Haz ruido. Es lo único que los hace perder la concentración. Cuando retroceda, no lo sigas. Cierra la habitación con llave. Destruye cualquier superficie que refleje. Si escuchas tu propia voz detrás de la puerta, no respondas. Todavía está aprendiendo. Dicen que en la oscuridad hay cosas que nos observan, pero hay algo aún más perturbador que ver una criatura en la noche. Escucharla. En distintos lugares del mundo, muchas personas aseguran haber escuchado voces. Voces que llaman su nombre desde la oscuridad. Voces que suenan exactamente como alguien que conocen. A estas entidades se les conoce como Mimics. Los Mimics son criaturas o entidades capaces de imitar la voz de personas y animales, usando esos sonidos para atraer a quien las escucha. Pero hay algo que muchos testimonios repiten. Si escuchas una voz que te llama en la noche, y cuando preguntas quién es, nadie responde. No la sigas, porque tal vez no es humano. Así que ponte tus audífonos, siéntate, o acuéstate en un lugar cómodo, y prepárate para escuchar otro relato de Crónicas Malditas. Hola, prefiero no decir mi nombre real, pero pueden llamarme Daniel. Tengo 41 años y vivo con mi esposa y mis 2 hijas en una pequeña casa en Saltillo, Coahuila. Nunca he sido una persona supersticiosa. Trabajo muchas horas, llego cansado a casa y normalmente mi vida es bastante simple. Trabajo, familia, dormir, repetir. Pero lo que ocurrió una noche hace unos meses me dejó claro que hay cosas allá afuera que no son humanas y que a veces intentan entrar a tu casa. Aquella noche había sido especialmente pesada. Salí del trabajo alrededor de las 9 de la noche. Manejar hasta casa me tomó casi 1 hora, así que cuando llegué ya estaba completamente agotado. Mi esposa y mis hijas ya habían cenado. Mis niñas tienen 12 y 9 años. Cuando llegué estaban en la sala viendo televisión con su mamá. Las saludé, platicamos un rato, y luego cada quien se fue a su habitación. Era una noche completamente normal. Cerré la puerta principal, revisé las ventanas, apagué las luces y me fui a dormir. Recuerdo haber mirado el reloj antes de cerrar los ojos. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté de repente con esa sensación extraña que a veces tienes cuando algo te saca del sueño profundo. Miré el reloj en la mesa de noche. 2:07 de la madrugada. Al principio pensé que había escuchado algo, pero la casa estaba completamente en silencio. Decidí levantarme para ir al baño. El pasillo estaba oscuro y la casa tenía ese silencio pesado que tienen las madrugadas. Hice lo que tenía que hacer y salí del baño medio dormido. Y fue entonces cuando escuché algo. Un sonido suave. Tac, tac, tac. Como si alguien estuviera golpeando suavemente el vidrio de una ventana. Al principio pensé que tal vez era una rama moviéndose con el viento. Pero entonces escuché algo más. Una voz. Una voz que me hizo abrir los ojos completamente. «Papá». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La voz venía de la ventana que daba al patio trasero.
Papá, déjame entrar. Era la voz de mi hija mayor, la de 12 años. Por un segundo mi mente entró en pánico. ¿Qué hacía mi hija afuera a las 2 de la madrugada? Casi corriendo hacia la ventana. Pero justo cuando me acerqué, algo me hizo detenerme. Había algo extraño, algo que no estaba bien. La figura afuera sí parecía mi hija. Estaba parada frente a la ventana, con su pijama, el cabello cayendo sobre sus hombros. Pero había algo raro. Su cuerpo hacía pequeños movimientos bruscos, como tics repentinos. Movimientos cortos, antinaturales. Su cabeza se inclinaba ligeramente de un lado y luego del otro. Sus brazos temblaban de manera irregular. Y sus ojos estaban completamente abiertos, fijos en mí. Papá, ábreme. En ese momento algo dentro de mí gritó que algo no estaba bien. ¿Por qué mi hija estaría afuera? Todas las puertas estaban cerradas. Y además, ella le tiene miedo a la oscuridad. Nunca saldría sola al patio por la noche. Sentí un nudo en el estómago. Decidí hacer algo. Me di la vuelta y caminé rápidamente hacia la habitación de mis hijas. Encendí la luz y lo que vi me dejó completamente helado. Las dos estaban dormidas en sus camas. Mi hija mayor estaba profundamente dormida, respirando lentamente, completamente tranquila. Miré a mi esposa. También estaba dormida. El corazón me empezó a latir con fuerza, porque entonces entendí algo horrible. Eso que estaba afuera no era mi hija. Apagué la luz lentamente y regresé al pasillo. El sonido seguía ahí. Tac, tac, tac. Cuando me acerqué de nuevo a la ventana, la cosa seguía ahí. Sonrió, pero su sonrisa era equivocada, demasiado amplia, demasiado tensa. Papá, soy yo. Ábreme. Respiré profundo y le dije algo que salió casi automáticamente. Tú no eres mi hija. La sonrisa desapareció. Papá, vete de aquí. Papá, soy yo. No eres mi hija. Déjame entrar. ¿Quién eres? Papá, tengo frío. ¿Qué quieres? Ábreme. Su voz empezó a sonar más insistente, más agresiva, como si estuviera perdiendo la paciencia. Entonces decidí hacer una pregunta. Si eres mi hija, ¿cómo te llamas? La cosa se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron aún más. Durante un segundo, todo quedó en silencio. Y entonces, su cara cambió. Su expresión se deformó en algo lleno de odio y golpeó la ventana con una fuerza brutal. ¡Bang! El vidrio vibró tan fuerte que pensé que se rompería. Y entonces gritó con una voz completamente diferente. ¡Déjame entrar, maldito estúpido! Ese golpe despertó a toda la casa. Escuché a mi esposa levantarse. Mis hijas empezaron a llamar desde su habitación. Pero la cosa afuera se volvió violenta. Golpeaba la ventana, raspaba el vidrio, insultaba, y luego empezó a imitar la voz de mi hija otra vez. Papá, ábreme. Papá, tengo miedo. Corrí hacia la habitación, metí a mi familia dentro, cerré la puerta, le puse llave. Mis hijas estaban aterradas. Mi hija mayor me miraba con lágrimas. Papá, ¿qué es eso? ¿Por qué suena como yo? En ese momento mi esposa entendió lo que estaba pasando. Aunque estaba aterrada, intentó mantener la calma. Sacó algo que siempre llevaba colgado, una medalla de San Benito. La levantó entre sus manos y comenzó a recitar una oración que yo nunca había escuchado completa, pero que nunca voy a olvidar. Crux Sancti Patris Benedicti,
Cruxa sit mihi, lux non draco sit mihi, dux pade retro satana numquam, suade mihi, vana sunt mala, quae libas, ipse venena vivas. Mientras ella rezaba, los golpes afuera empezaron a detenerse. Los pasos en el pasillo desaparecieron y finalmente todo quedó en silencio. Esa cosa se fue. Nunca volvió a aparecer, pero desde esa noche entendí algo. Hay cosas ahí afuera que saben exactamente cómo imitarnos. Saben cómo hablar, cómo sonar, cómo verse, y a veces intentan convencerte de algo muy simple, que las dejes entrar. Y créanme cuando digo esto, si alguna noche escuchan a alguien tocar su ventana y esa voz suena exactamente como alguien que aman, antes de abrir, asegúrense de algo, que la persona real esté dentro de la casa. Hola, mi nombre es Sara. Tengo 34 años y vivo en las afueras de Columbus, Ohio, en Estados Unidos. Nunca había creído demasiado en cosas paranormales. Siempre he sido una persona bastante lógica, incluso escéptica. Pero lo que empezó a pasar en mi casa hace unos meses cambió completamente mi forma de ver las cosas. Todo comenzó con mi hija. Ella acababa de cumplir 13 años. Una noche, mientras estábamos cenando, nos preguntó algo que al principio nos pareció extraño, pero no aterrador. Nos dijo: «Mamá, ¿por qué me llamaste hace rato?» Mi esposo y yo nos miramos confundidos. Yo le respondí: «No te llamé». Ella insistió. Dijo que claramente había escuchado mi voz desde el pasillo diciendo: «Ven aquí». Pensamos que tal vez había sido la televisión, o que simplemente había escuchado mal, pero unos días después volvió a pasar. Esta vez estaba en su habitación haciendo tarea, cuando salió al pasillo un poco molesta. Nos dijo: «Papá, si necesitas algo solo dime, no tienes que estar gritándome». Mi esposo levantó la mirada del sofá. «¿Gritarte qué?». Ella respondió: «Hace rato dijiste mi nombre». Pero él llevaba media hora sentado viendo televisión. En ese momento, todavía lo tomamos como una coincidencia extraña. Tal vez estaba confundiendo sonidos. Tal vez la casa crujía. O simplemente era su imaginación. Pero entonces empecé a escuchar cosas yo también. La primera vez ocurrió una tarde mientras estaba doblando ropa en la lavandería. Escuché claramente la voz de mi esposo desde el pasillo. Sara. Era su voz, exactamente su voz. Salí al pasillo pensando que me estaba llamando, pero la casa estaba completamente silenciosa. Lo llamé. ¿Sí? No hubo respuesta. Pensé que tal vez estaba en el patio, pero cuando miré por la ventana, su camioneta ni siquiera estaba en la entrada. Ese día decidí no decir nada, pero unos días después pasó algo que me dejó completamente helada. Estaba en la cocina lavando los platos cuando escuché la voz de mi hijo decir desde la sala: «Oye, mami, ven aquí». Fue tan claro, tan normal, que automáticamente dejé el plato en el fregadero. Caminé hacia la sala, pero cuando llegué, no había nadie. En ese momento sentí algo raro en el estómago, porque recordé algo. Mi hijo estaba en casa de su padre ese fin de semana. No estaba en la casa, ni siquiera estaba en la ciudad. Me quedé parada ahí, en medio de la sala, intentando convencerme de que lo había imaginado, pero sabía perfectamente lo que había escuchado. Era su voz, exactamente su voz. Después de eso, las cosas empezaron a ponerse mucho más raras. Una tarde estaba limpiando mi vestidor. Llevaba ahí dentro al menos 20 minutos, organizando ropa. De repente mi esposo abrió la puerta y me miró con una expresión extraña. Me dijo: «¿Cómo entraste aquí tan rápido?». Lo miré confundida.
¿De qué hablas? Él frunció el ceño. Hace un segundo te vi pasar por el pasillo, caminando hacia la cocina. Sentí un frío recorrerme la espalda, porque yo no me había movido de ese cuarto, ni siquiera había salido al pasillo. Le dije, he estado aquí todo este tiempo. Nos quedamos mirándonos unos segundos, y por primera vez, los dos nos sentimos realmente incómodos. Pero lo peor todavía no había pasado. Un día estaba afuera, en el patio trasero, buscando a mi esposo. Sabía que estaba trabajando en el jardín. Lo llamé varias veces, pero no respondía. Entonces hice algo que suelo hacer para llamarlo. Silbé, un silbido corto. Y entonces escuché su voz, justo detrás de mí. ¿Por qué silbas? Me di la vuelta inmediatamente, pero no había nadie. Pensé que tal vez estaba del otro lado del cobertizo. Así que dije, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Y entonces lo escuché otra vez, su voz, muy cerca. Estoy aquí. Caminé hacia el jardín trasero, mirando alrededor. Pero cuando llegué al centro del patio, no estaba. Me detuve. Sentí esa sensación horrible de que algo estaba mal. Muy mal. Entonces rodeé la casa y caminé hacia el frente. Y ahí estaba. Mi esposo estaba regando las plantas del jardín delantero. Tenía puestos sus auriculares. Ni siquiera me había escuchado. Me acerqué y le pregunté, ¿por qué dijiste que estabas aquí atrás? Me miró confundido. ¿Qué? Hace un momento dijiste, estoy aquí. Sacó uno de sus audífonos. No dije nada. Te llamé y me contestaste. Él negó con la cabeza. No te escuché. Estaba escuchando música. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, porque la voz que escuché era exactamente la suya. Pero lo que más me preocupa ahora no son las voces, es mi perro. Tenemos un pastor alemán llamado Rex. Siempre ha sido un perro muy tranquilo, pero desde hace unas semanas su comportamiento cambió. Ahora a veces se queda parado en medio de la sala, mirando hacia el pasillo. No ladra, no se mueve. Solo mira fijamente hacia un punto donde no hay absolutamente nada. Y entonces empieza a gruñir. Un gruñido bajo, amenazante, como si hubiera alguien ahí. Pero cuando miramos, no hay nadie. Y hay otra cosa, algo que empezó a pasar hace poco. Algunas noches, sin ninguna razón, en la casa se empieza a sentir olor a humo de cigarro. Un olor fuerte, como si alguien estuviera fumando justo al lado. Pero ninguno de nosotros fuma. Nunca lo hemos hecho. La primera vez pensamos que tal vez venía de la calle, pero el olor aparece dentro de la casa, en los pasillos, en la sala, incluso dentro de las habitaciones, y desaparece, tan rápido como aparece. No sé qué está pasando en esta casa, pero hay algo que me aterra, porque todas las voces que hemos escuchado siempre dicen lo mismo. Nuestro nombre, o una frase simple, una frase que ahora me da miedo escuchar, porque ya no sé si realmente es alguien de mi familia o algo más, algo que solo está imitando nuestras voces. Hola, mi nombre es Andrea. Tengo 25 años y vivo en Querétaro, México. Nunca he creído demasiado en cosas paranormales. Siempre he sido una persona bastante racional, de las que piensa que todo tiene una explicación lógica. Pero lo que pasó anoche en casa de mi novio es algo que todavía no logro entender. Y lo peor de todo es que no fui la única que lo vio. Todo empezó como una noche completamente normal. Mi novio, su hermana, el novio de ella y yo estábamos sentados afuera de la casa, en el patio. Habíamos sacado una mesa
y estábamos jugando juegos de mesa, platicando, riéndonos, simplemente pasando el rato. Era una de esas noches tranquilas, donde el tiempo se pasa rápido sin que te des cuenta. Y quiero aclarar algo importante. Estábamos completamente sobrios. No habíamos tomado alcohol ni nada por el estilo. Solo estábamos pasando el rato. Cuando finalmente miramos la hora, nos dimos cuenta de que ya era bastante tarde, así que empezamos a recoger la mesa para entrar a la casa. Todo sucedió justo en ese momento. La hermana de mi novio entró primero porque quería ir al baño. Su novio se quedó parado en el pasillo, justo frente a la puerta del baño, esperando a que ella saliera. Esto es importante, porque desde donde él estaba podía ver perfectamente hacia la entrada y hacia la puerta de cristal que conectaba el patio con el interior de la casa. Mientras tanto, mi novio empezó a recoger algunas cosas de la mesa de afuera. Tomó una bolsa con basura y caminó hacia el interior de la casa. La casa de su familia tiene un pequeño cuarto de calderas o de servicio justo al lado de la puerta que da al patio. Ahí suelen tirar bolsas de basura antes de sacarlas al contenedor grande. Como yo ya no tenía mucho que hacer afuera, simplemente lo seguí. No fue nada raro, solo caminé detrás de él. Cuando se dio cuenta de que estaba a su lado, me miró y sonrió. Y ahora que lo pienso, eso fue lo primero que me pareció extraño, porque mi novio no suele sonreír así. No es una persona muy expresiva. Y además, siempre que me sigue a algún lugar o cuando yo lo sigo, suele bromear diciendo cosas como: ¿por qué me sigues a todos lados? Pero esa vez no dijo nada, solo me miró, sonrió y entró al cuarto de calderas. La puerta se cerró detrás de él. Yo me quedé parada afuera esperando. Pensé que iba a salir en unos segundos. Entonces, por pura broma, hice algo tonto. La puerta del cuarto tiene una cerradura por fuera, así que cerré la puerta con llave, solo para molestarlo un poco. El novio de su hermana estaba mirando hacia nosotros desde el pasillo, a través de la puerta de cristal, y cuando vio lo que hice se empezó a reír. Yo también me reí. Los dos esperábamos que mi novio empezara a quejarse desde adentro. Algo como: «Oye, ábreme», o algún comentario sarcástico. Pero no pasó nada, ni un solo sonido. Los primeros segundos no me parecieron raros. Pensé que simplemente estaba esperando para asustarme cuando abriera la puerta. Pasó un minuto, luego otro. Seguía sin escucharse absolutamente nada. El silencio empezó a sentirse incómodo. Entonces le dije en voz alta: «Ya, deja de hacerte gracioso». No respondió. Volví a reírme un poco, pensando que estaba tratando de asustarme. Pero después de unos minutos, empecé a sentirme un poco incómoda. Así que finalmente abrí la cerradura y empujé la puerta, esperando que saliera de repente para asustarme. Pero cuando la puerta se abrió, solo había oscuridad y silencio. El cuarto de calderas estaba completamente vacío. Me quedé parada ahí, mirando hacia adentro, sin entender. El novio de su hermana se acercó. También miró dentro, y su expresión cambió inmediatamente. «¿Dónde está?», me preguntó. Yo sentí un escalofrío, porque los dos sabíamos lo que habíamos visto. Lo habíamos visto entrar. La hermana de mi novio salió del baño justo en ese momento. Le explicamos lo que había pasado, pero ella no nos creyó. Dijo que seguramente había salido por otro lado mientras no mirábamos. Pero eso era imposible. El cuarto de calderas no tiene otra salida, solo esa puerta. Y además, el novio de su hermana lo había visto entrar también. Entonces ella se asomó por la ventana hacia el patio delantero, y de pronto dijo algo con total normalidad: «Está allá afuera». Me acerqué rápidamente, y cuando miré, mi novio estaba sentado en el sofá del patio delantero, tranquilo,
como si nada hubiera pasado. Salí inmediatamente. Cuando me vio, notó que algo estaba mal. ¿Qué pasa?, me preguntó. Le conté todo, que lo había seguido, que lo había visto entrar al cuarto de Calderas, que lo había encerrado ahí y que luego desapareció. Mi novio se quedó mirándome, completamente confundido, y dijo algo que me puso la piel de gallina. Yo nunca entré a ese cuarto. Le pregunté varias veces, insistí, pero cada vez me decía lo mismo, que después de recoger la basura se quedó afuera, que nunca entró a la casa. Y hay algo importante que debo decir. Mi novio odia las historias paranormales. Le provocan ansiedad. No le gustan las bromas sobre cosas sobrenaturales. Así que no tendría ningún motivo para inventar algo así. Pero lo que más me inquieta es esto. Si no fuera porque el novio de su hermana también lo vio, probablemente nadie me creería. Porque los dos vimos lo mismo. Los dos vimos a mi novio entrar al cuarto de Calderas. Y los dos vimos cómo la puerta se cerró detrás de él. Pero cuando abrimos la puerta, no había nadie. Y desde entonces no puedo dejar de pensar en algo. Si la persona que entró a ese cuarto no era mi novio, entonces, ¿quién era? Esta noche escuchamos historias sobre mimics, entidades que, según muchos testimonios, tienen la inquietante capacidad de imitar voces humanas, sonidos e incluso la apariencia de personas cercanas a nosotros. Historias donde algo llama tu nombre, algo que suena exactamente como alguien que conoces. Pero recuerda algo importante. Si alguna vez escuchas una voz que te llama en la oscuridad y no sabes de dónde viene, no respondas, porque tal vez no es humano. Si te gustó este relato, deja tu like, compártelo y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has vivido algo parecido. Nos vemos en el próximo relato de Crónicas Malditas.